Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del tema 2.2, que es ángulos correspondientes y ángulos alternos. Como problema inicial dice, en el siguiente diagrama identifica el diagrama y los pide responder tres literales. El número 1 lo dice: los ángulos que se encuentran entre la recta L y M. Si podemos notar en la figura, hay tres rectas, tales como esta y esta. La primera se llama I y la segunda se llama M. Y el número 1 los pide identificar los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Y si podemos observar bien, los ángulos que se encuentran, está el ángulo B y el ángulo C. Y también podemos notar que el ángulo E y el ángulo H son los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. El número 2 los dice: los ángulos que no están entre las rectas L y M. Los ángulos que no están, podemos notar que el A y el D no están en la recta L, y el ángulo F y el ángulo G no están arriba. Es decir, que vamos a poner el ángulo A y el ángulo D, y el ángulo F y el ángulo G. Estos son los ángulos que no están entre las rectas L y M. Y el número 3 los pide los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. Y M, la recta número 3 se llama S. Y vamos a buscar los ángulos que están a la izquierda o a la derecha, y a la derecha de S. Y tomamos que A y E y E. Podemos notar que B y F, el ángulo B y el ángulo F. Y podemos también decir que estos son los que están a la izquierda de F. Izquierda, bueno, lo voy a anotar de otro color. Estos son los que están a la izquierda. Y hoy vamos a notar los que están a la derecha. Y podemos notar que a la derecha están el ángulo D y el ángulo H. Y también está el ángulo C y el ángulo G. Estos son los que están a la derecha. Si podemos identificarlos bien en la figura, nos va a dar que los ángulos que están a la izquierda es el ángulo A y el ángulo C, y el ángulo D y F. Y los que están a la derecha es el ángulo D y H y C y G. Los ángulos que se identificaron reciben nombres especiales según la posición respecto a las rectas, que las forman tales como muestran a continuación. Los internos, podemos observar que los internos está el ángulo B y el ángulo C. Estos son los internos porque están adentro de las líneas. Y también podemos observar que está el ángulo E y el ángulo H.
Estos podemos nombrarlos como ángulos internos, porque están adentro de la figura. Están aquí adentro. Los externos, podemos observar que los externos son aquellos que están afuera. Podemos ver que está el A, está el D, está el F y está el G. Y correspondientes al ángulo A y al ángulo E, ángulo D y ángulo H. Y también está el ángulo B y el ángulo F, ángulo C y ángulo G. Internos, alternos extremos. Eso significa que están los que están alternos. Podemos notar que está el ángulo A, el ángulo G, el ángulo D y el ángulo F. Y alternos internos podemos notar que está el ángulo B, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo H. Bueno, esto ha sido la clase de este día.